paso para el diseño de una base de datos es determinar la finalidad de la base de datos y cómo se utiliza. Se puede proceder a realizar un análisis de las necesidades de información o bien, en el caso del desarrollo de este curso, se realizará una lectura comprensiva del problema provisto hasta entender bien las necesidades de almacenamiento que se plantean. Por ejemplo, se resolverá el problema que tenemos en la guía de ejercicio que dice lo siguiente. Juan está creando una biblioteca barrial y necesita registrar los datos de los libros y los datos de los autores, teniendo en cuenta que cada libro de esta biblioteca pertenece a un solo escritor. Seguido esto, debemos comenzar a identificar las entidades involucradas. Una tabla para cada persona, cosa o transacción que satisfaga la necesidad de almacenamiento en el caso del problema planteado. En este punto podemos distinguir al menos dos tablas o entidades, una para libros y otra para autores. Cada tabla debe contener todos sus campos referidos directamente al tema o asunto que trata la tabla. Y cada campo debe contener una unidad de datos en sus partes lógicas más pequeñas. Además, debe diseñar cada campo teniendo presente evitar la redundancia de datos, es decir, que un dato no se repita ni en la misma tabla ni en tablas diferentes. En nuestros casos podemos distinguir en la tabla libros, por ejemplo, código del libro, título, género, edición, editorial, año de la publicación y por otro lado de la tabla autores, el apellido, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y fecha de defunción del autor. Y de algunas tablas se puede encontrar clave primaria dentro de los campos ya definidos en dichas tablas. O bien se puede enseñar campo extra que cumpla con este propósito. Veamos cuál sería la clave primaria de ambas tablas. Código de libro con libro para libros de tipo alfanumérico. Para autores no existe un campo que sea único. Así es que se agregará un campo más para que cumpla con la función de clave primaria, que le llamaremos código autor. Una vez que se tienen todas las tablas con sus claves primarias, se debe establecer la relación entre las pares de tablas y determinar las claves foráneas o diseñar tablas intermedias que se requieren necesarias. Vamos a analizar el tipo de relación que existe entre ambas tablas. Un autor puede tener ninguno, uno o varios libros. Si se analizó el enunciado, se verá que expresa claramente que un libro tiene un solo autor. Establecemos que la relación es de 1 a varios, donde el extremo 1 de la relación es la tabla autores y el extremo vario es la tabla libros. Dicho de otro modo, un registro de libros puede relacionarse con un único registro de autores, pero no viceversa. Un registro de autores puede relacionarse con ninguno, uno o varios registros de libros. Entonces, para modelar esta relación, vamos a tomar la clave primaria de la tabla 1, autores,
con autor y agregarla como campo en la tabla libros. Y la vamos a designar como clave foránea o FK. Con lo que queda establecida la relación 1, la clave primaria pod autor, y n o varios, la clave foránea de libros cod-autor. Una vez diseñado las tablas y los campos y las relaciones que necesita, es el momento de estudiar el diseño y detectar posibles fallos que puedan quedar. Es más sencillo cambiar el diseño de la base de datos ahora que una vez que se haya rellenado las tablas con datos o ya esté implementada en algún software. Se puede utilizar un sistema gestor de base de datos como el SQL Server o MySQL Workbench para crear las tablas, especificar las relaciones entre las tablas e introducir algunos registros de datos en cada tabla como ejemplo. Observe si se puede utilizar la base de datos para obtener las respuestas que desee. Cuando consideremos que la estructura de tablas cumple con los objetivos de diseño descrito anteriormente, es el momento de comenzar a agregar los datos existentes a las tablas y a continuación se pueden crear consultas, vistas u otros objetos que se necesiten para manejar la base de datos.